Es un gusto, es un honor poder compartir frente a ustedes, frente a mi familia. Por gracia a Dios hemos tenido la oportunidad de compartir en algunos otros lugares, en algunas otras iglesias Verbo con jóvenes, pero no hay como estar en casa, no hay como compartir con ustedes, mi familia. De verdad es un honor estar acá, en el lugar en donde grandes hombres de Dios han podido compartir, donde grandes hombres de Dios han podido predicar su palabra. Y hoy yo tengo algo especial que Dios ha estado poniendo en nuestros corazones para compartirles. Siguiendo con la temática de cómo irán si nadie les predica. Quiero darle también un saludo a todas las personas que nos están viendo en Facebook Live, así que ahí desde la comunidad, desde su hogar, recibe esta palabra también. El tema de hoy está titulado El poder del testimonio personal. Y vamos a ver, quiero hacer una pregunta. ¿Quién recuerda bien el día en que conoció del Señor? ¿Quién recuerda bien el día en que aceptó al Señor en su corazón? Para decir no se vale porque está muy presente, pero para todos los demás que ha pasado más tiempo, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda ese día? Vamos a ver cuántas manos levantadas hay. Más o menos la mitad. Que recuerdan bien, a veces incluso con lujo de detalles, cómo fue ese momento en que decidimos aceptar como nuestro Señor. En algunas situaciones, tal vez fue en una reunión de iglesia, estabas pasando alguna situación difícil, estabas pasando alguna enfermedad y llegaste. Y estando en la reunión el Señor te habló y aceptaste. Tal vez naciste en un hogar en donde tus papás eran cristianos, entonces a temprana edad recibiste del Señor. O tal vez alguien estuvo compartiendo contigo y pasó cierto tiempo hasta que por fin tomaste la decisión de aceptar al Señor en tu corazón. Ese momento en que decidimos aceptar al Señor es un momento que cambia y que marca el futuro de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, de los que estamos acá, ¿a quiénes nos cambió la vida a partir de ese momento en que dijimos, Señor, te entrego mi corazón? ¿A quién le cambió la vida? ¿Sí? Amén. Esa emoción con la que estamos diciendo sí, amén, debe mostrarse en cada una de las cosas que hagamos. Y hoy tengo el objetivo de que como congregación podamos conocer la importancia de nuestro testimonio de vida, de ese momento en el que el Señor nos habló y la responsabilidad de compartir lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Quiero comenzar con una escritura que está en 2 Corintios 5, 18 al 20. Esta dice: Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿yo qué ministerio tengo? ¿O en qué ministerio puedo servir? Muchas veces creemos que si no tenemos algún don para la música, o si no somos buenos tal vez para hablar en público, no podemos servir al Señor y no hay nada que hacer. Y eso se ha creído durante mucho tiempo. Si no predica y no toca la guitarra, el teclado, canta, no puede servir al Señor. Eso es mentira. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros. Sí tienes un ministerio. Aparte puede ser que estés fungiendo en otros, pero sí tienes un ministerio delegado por Dios. Tienes el ministerio de la reconciliación. Tú estás capacitado y tienes la autoridad de parte de Dios para compartir su palabra. Tienes la autoridad y la responsabilidad de compartirle a los demás. Tienes esa unción especial que Dios va a poner en ti. Todos tenemos ese ministerio. Y hoy quiero compartir con ustedes 6 puntos que nos ayudarán a compartir nuestro testimonio personal de una manera muy específica. Quiero hacer aquí una aclaración. Cuando hoy vamos a estar hablando de testimonio, no nos referimos a nuestra forma de vivir, a decir, por ejemplo, yo tengo buen testimonio porque vivo conforme a Dios manda. No nos referimos a ese testimonio, sino al testimonio, a la historia de cómo fue que tú encontraste del Señor, a tu historia personal. A eso nos estamos refiriendo hoy con testimonio, a que en algún momento tú puedas contarle a la gente tu testimonio y que la gente pueda sentirse por medio de tu testimonio atraída a conocer de Dios. Y el primer punto es que el compartir nuestro testimonio es un mandato de Dios. Pero aunque es un mandato de Dios, no debe ser nunca una carga. Al contrario, debe ser emoción. Yo les preguntaba hace un rato a quiénes de nosotros el Señor nos ha cambiado la vida desde que lo conocimos. Y sé que todos me podrán decir que sí. Y si no del todo es porque probablemente nosotros no hemos dejado que el Señor transforme nuestras vidas. Pero así como nosotros tenemos eso diferente que el Señor nos ha dado,
No debe ser una obligación y no debemos hacerlo porque de plano, porque nos toca, porque dijeron que para la obra hay que traer un invitado y si no me va a regañar mi coordinador, entonces llevo a 2 personas porque si no me van a paletear. No, nunca debe ser la motivación algo así. La motivación debe ser, yo he tenido un cambio en mi vida. Yo estoy diferente ahora, el Señor restauró mi familia y el Señor está trabajando conmigo. Por ello es que yo quiero que estas personas que están cerca de mí también lo tengan. Yo quiero que estas personas que están en mi trabajo, estas personas de mi familia que no conocen de Él, también lo puedan conocer. Pero para ello nosotros debemos vivir de verdad como Dios lo pide. Y voy a poner un ejemplo de esto, de cómo debe ser cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere, viviendo cada día, siendo transformados como Él lo pide. ¿Quiénes de acá conocemos Tikal? ¿Quiénes han ido a Tikal? Vamos a ver. Como un 35%. Ok. Yo sé, está lejos y no es fácil ir en bus. Ahora voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Imagínense que por alguna razón llegan a Estados Unidos y están en Estados Unidos. Y viene un argentino y el argentino les pregunta ¿de dónde eres? Y tú le dices soy de Guatemala. Lo primero que te van a preguntar, porque de los lugares más famosos de Guatemala es Tikal. Entonces el argentino probablemente te pregunte ¿eres de Guatemala? ¿Y qué tal es Tikal? Y muchos no conocemos Tikal, no lo conocemos, y es de nuestro país. Sabemos que existe, sabemos que está cerca, sabemos que es un lugar, un lugar muy famoso porque hemos visto fotos y todo, pero no lo conocemos, simplemente sabemos que ahí está. Igual pasa con la presencia de Dios. Puedes conocer de ella, puedes haber escuchado de la presencia de Dios y estar a un par de horas, así como estamos de Tikal, pero eso no quiere decir que de verdad hayas estado ahí. Eso no quiere decir que de verdad la presencia de Dios te haya transformado. Para compartir la presencia de Dios, tiene que estar en ti. La presencia de Dios tiene que estarte transformando. Muchos podemos estar hoy acá, sentados, esperando que esta reunión termine, porque va a llegar mediodía y tenemos que hacer, por estar cumpliendo un compromiso. Pero el Señor de verdad quiere tocar tu vida y el Señor de verdad quiere tener una relación contigo. No dejes pasar la oportunidad de compartir con Él. Tu tarea es compartir. Y eso pues lo hemos escuchado muchas veces, es un mandato bíblico, el Señor nos manda a compartir. Para los que quieran buscarlo, por ejemplo en Hechos 20:24 podemos encontrar una referencia muy importante de por qué nosotros debemos compartir. Aquí está. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad, es un privilegio, por supuesto, pero es nuestra responsabilidad. Es un mandato del Señor. Ahora bien, aquí quiero hacer un énfasis muy importante, y es que sí, es nuestra tarea compartir. Y cosas como, por ejemplo, como en este caso hoy que hablamos de nuestro testimonio, de contar nuestro testimonio, es una forma, como algo como lo que vamos a hacer de la obra de teatro, todo lo que tengo, son formas de compartir del Evangelio del Señor y es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero, y hoy tuvimos un ejemplo muy importante de ello, nuestra tarea es compartir. El que va a redimir es el Espíritu Santo. Tú puedes hablar y hablar y hablar, pero si el Espíritu Santo no redime no va a pasar nada. O viceversa, puedes hablar un poco y si el Espíritu Santo redime, va a haber una conversión y va a haber alguien que conozca del Señor. Y para esto quiero poner una historia. Sé que muchos la puedan haber escuchado, pero es también para que entendamos que cuando compartimos del Señor y la gente tal vez no lo reciba como quisiéramos, porque a veces, y pasa mucho, que creemos que esta persona está necesitada de Dios y le voy a compartir y sé que dentro de poco pueda recibir y tal vez no pasa. Tal vez pasa un montón y la gente no lo recibe. Y puede haber otra persona que sí, pero muchas veces nos podemos frustrar y muchas veces nos puede dar miedo el compartir porque creemos que la gente va a estar demasiado dura. Y para esos casos, hoy quiero contarte una historia, tal vez algunos la han escuchado, pero igual yo quiero compartirla contigo. Y esta es la historia de un cerdito de granja de San José Pinula, era guatemalteco el cerdito. Resulta ser que estaba el cerdito en la granja en donde vivía, y en esa granja había diferentes animales. No era Babe, por cierto, era primo de Babe, pero había un caballo pura sangre, de esos caballos que si tu tío perdido te deja uno y lo vendes,
pues puedes pagar varias cosas, porque son caballos caros. Había un caballo pura sangre, que estaba enfermo. El caballo tenía un problema estomacal muy severo. La cuestión es que el cerdito, pues escuchó un día que el dueño de la granja, estaba hablando de que el caballo enfermo no le servía. Y que iban a probar, y estaba hablando con el veterinario, y que iban a probar durante un tiempo darle la medicina al caballo, para que el caballo se pudiera curar. Pero que si en tanto tiempo no se curaba, en 6 días no se curaba, lo iban a tener que sacrificar. El cerdito el cerdito se escandalizó. Imagínense el cerdito, ahí como le hacía la colita, y se escandalizó el cerdito. Y el cerdito salió corriendo donde estaba el caballo. Y le dijo, caballo, estás enfermo. Y si no tomas la medicina que te van a dar, te van a sacrificar. Te van a sacrificar. Y el caballo no quería. Y no quería. Y no tomó ese día. Llegó el siguiente día y nuevamente el veterinario le quería dar la pastilla al cerdito, al caballo, perdón. Y el caballo sí, no quería. No quería. Y el cerdito, no, mira caballo, te van a matar, tómate la bendita pastilla, te van a matar. Y el caballo no. Muerto antes que sencillo, decía el caballo. No, y no quería ese caballo, no quería. Bueno, luego llegó el siguiente día y otra vez el caballo no quería, y decía, no, yo me voy a curar solo, yo no necesito esto. Y el cerdito, caballo, tómatela, te van a matar si no te la tomas. Pasaron así, llegaron al 6.º día. El caballo nunca la había tomado y el cerdito nuevamente, caballo, por favor, tómate esa pastilla o te van a matar. Bueno, el caballo de mala gana se la tomó. Se curó. En el último día, el caballo se curó. Entonces, cuando vieron que el caballo se curó, pues llegó el dueño junto con el veterinario y algunas de las personas que trabajaban ahí en la granja y llegaron y vieron que el caballo estaba sano y entonces empezaron a celebrar, el caballo está sano, celebremos y matemos al cerdo, comamos chicharrón. Y mataron al cerdito. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que quiero dejar con esta anécdota. No creas que eres el redentor de nadie. El Espíritu Santo es quien redime. Nosotros cumplimos nuestro deber de compartir. Nosotros cumplimos nuestra tarea de llevar la palabra. Pero el que redime es el Espíritu Santo de Dios, no nosotros. Por querernosla llevar de redentores, podemos terminar mal. Ahora bien, eso no es una excusa para decir entonces no voy a compartir porque el Espíritu Santo es el que redime y nunca predico. No, eso es pereza, eso es desobediencia. Claro que sí compartimos, pero tenemos que tener claro que el que redime es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Estamos claros todos en eso? Sí. Si tienen algún cerdito en casa, por favor, tengan piedad, no lo maten solo así. Pues hablando de esto que les decía, de que es nuestra responsabilidad el poder compartir, también quiero dejarles algo que el Señor ha puesto en mi corazón y que he visto también pasar en la vida de muchas otras personas. Cuando nosotros compartimos, como vamos a ver más adelante, con cosas específicas del testimonio, pero cuando compartimos de Dios a las personas, a veces no sabemos ni a quién le estamos compartiendo y no sabemos lo que esa persona en algún momento pueda llegar a hacer o ser. Tú puedes compartirle a alguien y no tienes ni la menor idea de cómo Dios va a utilizar a esa persona. Por ejemplo, si alguien no te hubiera compartido a ti, no estarías acá. Si alguien no hubiera perdido la vergüenza, si alguien no hubiera tenido el valor de estar tal vez insistiendo un poco, de estar ahí, insiste, te invito, oro, tal vez tú no estuvieras acá, probablemente. Y quiero contarte una historia de a qué me refiero, para dejar muy claro el punto de que cuando compartimos no sabemos qué de verdad Dios va a hacer en ese lugar, porque Dios va a hacer cosas grandes, aunque sea con el pasar de los años. Quiero contarles un poquito acerca de la historia de mi familia. Nosotros hemos, estado en Verbo desde mucho tiempo. Es nuestra casa. Pero no todo empezó tan sencillo así. Hace mucho tiempo, no tampoco, unos 40 años, en Estados Unidos, un tío nuestro, tío abuelo mío, tío de mi mamá, hermano de mi abuelita, trabajaba en un barco petrolero, no conocía al Señor, y una persona le predicaba siempre, y le predicaba, y este cuate no aceptaba, y al fin, después de mucho tiempo de haber amenazado al tipo que le estaba predicando de que lo iba a tirar y todo, este tío terminó aceptando al Señor. Muchos tal vez lo conocieron, fue miembro de Verbo durante mucho tiempo, Carlos Velázquez, pues él luego empezó a compartir con mi abuelita y mi mamá, que es su sobrina, pues mi mamá también aceptó del Señor y todo, que luego les voy a contar un testimonio de mi mamá. Aceptaron del Señor y terminaron llegando a Verbo. Aquí en Guatemala se establecieron en Verbo. Llegando mi mamá acá a Verbo,
Pues conoció a otro ungido siervo de Dios que en ese tiempo tenía una cabellera muy larga y estaba en moto. Y pues terminaron casándose y todo, y gente como mi hermano o yo nacimos acá. Esa persona del cabello largo era mi papá en esos años. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con eso? Y mucha de mi familia han sido siervos de Dios. No lo digo por gloria ni nada por el estilo, sino por el ejemplo de que por lo que una persona hizo en un momento, por lo que una persona hizo, no tenía idea de lo que con el tiempo iba a pasar. Una persona estuvo a predicar y predicar y predicar y no tenía idea de que lo que él iba a hacer iba a trascender. Probablemente si esa persona no hubiera estado predicando, yo ni siquiera existiría. Yo ni siquiera estuviera acá, no hubiera nacido. Esa es la trascendencia de lo que Dios hace cuando tú obedeces. No importa la persona que esté cerca, comparte. Comparte. Y así como lo vamos a ver hoy, comparte con tu testimonio. Porque no sabes lo que Dios puede hacer con esa persona. Comparte, no tengas miedo, porque el Señor te va a dar las palabras. El punto número 2 que vamos a ver es que el mensaje está dividido en 4 partes. Cuando tú cuentas tu testimonio como una historia, este está dividido en 4 partes. Y esas partes son antes, dándome cuenta, llegando a ser cristiano y una vida diferente. Lo ponemos en un triángulo porque así debe ser la forma en la que tú le debes de dar importancia a cada una de las cosas. Por ejemplo, antes es lo primero que compartes, pero es de lo que tal vez simplemente debes hacer referencia, pero no pasar tanto tiempo hablando de ello. La gente no quiere saber cuán malo eras. Es bueno hacer, digamos, la referencia de cómo era tu vida antes de conocer al Señor. Sí, hazla. Pero no pasemos, digamos, en cuestiones de tiempo, tanto tiempo, dando tantos detalles, nombres, fechas, porque la gente necesita otro tipo de cosas que le puedas decir. Luego de que cuentes cómo eras antes de conocer al Señor, cómo era tu vida antes, cuando ni siquiera sabías qué necesitabas de Él, viene dándome cuenta. En esta parte es en donde hablamos de cuando yo me di cuenta que necesitaba conocer de Dios, cuando yo me di cuenta que necesitaba a Dios en mi vida. Esta parte es un poquito más grande y es la segunda. Puedes hablarle a las personas de cómo fue ese momento en que te diste cuenta que necesitabas un cambio, en que te diste cuenta que solo ya no podías, en que dijiste no, ya no más. Tiene que haber un antes y un después. Luego la siguiente parte es llegando a ser cristiano. ¿Cómo fue ese momento en que tú llegaste a los pies del Señor? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que el Señor te habló? ¿Cómo fue el momento específico? ¿En qué situación? Es un poquito más extensa. Y la última y la más importante, que es en la que puedes hablar más tiempo, una vida diferente. ¿Qué es lo que el Señor ha cambiado en tu vida? Ese es el orden en el que debemos dar nuestro testimonio. De la manera en que podamos, cada quien lo hará obviamente a su estilo, pero este es el esquema que aconsejamos que pueda ser el mejor. En cada una, como te digo, puedes hablar un poquito más de tiempo. Lo más importante es qué cambios el Señor ha hecho en ti, por qué hay una vida diferente. ¿Qué cambios? Hace énfasis en lo que el Señor ahora hace en tu vida. No tanto, como te decía al principio, en lo malo que hacías antes. No andar tanto en eso, sino en el cambio que Dios ha hecho en ti y lo que ha dado a tu familia. ¿Y por qué lo contamos así, de esa manera? ¿Por qué lo contamos como una historia, como nuestro testimonio? ¿A quién le gustan las historias? ¿A quién le gusta escuchar una bonita historia? Ver una buena película, leer un buen libro. ¿A quién le gusta escuchar? Sí, a la mayoría de nosotros nos gusta una buena historia. Nos gusta escuchar finales felices. A algunos nos gustará escuchar finales un poco más, tal vez no tan felices, pero nos gustan las historias. Nos gusta saber cómo va pasando la vida de alguien o de algo. Y ahora viene el ejemplo. Y quiero ser también muy sabio con lo que voy a decir para que lo podamos comprender de la mejor manera, pero lo voy a explicar. Porque también nuestro testimonio, nuestra historia de vida, es muy importante que la podamos compartir. Para nosotros que ya estamos acá dentro de la iglesia, podemos venir y compartir, por ejemplo, y agarrar porciones bíblicas de la historia de David. ¿Sí? Los reyes, la historia antes de los patriarcas, la historia de Jesús, de los discípulos, la historia de los profetas, y vemos y hacemos un estudio de Job. Porque para nosotros acá dentro de la iglesia eso es lo que estamos buscando. La Biblia, pues que es nuestra base y donde viene nuestra enseñanza, es de donde sacamos todo lo que vamos hablando, ¿sí? Para nosotros, que estamos acá. Pero para la gente que está afuera, que no conoce de Dios, es más fácil entender una historia de vida actual como la tuya que una historia que pasó hace 2000 o 3000 años. Como les digo, no quiero que sea malinterpretado este punto.
Las historias de la Biblia obviamente tienen la autoridad que la palabra de Dios tiene. Y nosotros que estamos dentro de la iglesia las comprendemos de excelente manera y nos hacen crecer. Pero para alguien que no conoce de Dios, que nunca ha estado en una iglesia, que no sabe nada de Dios y que está vacunado contra los cristianos, como mucha gente en la sociedad que está vacunada contra los cristianos y contra la iglesia, si les llevamos con una historia bíblica, probablemente no nos van a poner atención. Si les llevamos a contar la historia de Job, tal vez no te pongan atención, tal vez los aburras, tal vez digan otro, qué sé yo, aleluya más. En cambio, tu testimonio es una historia actual, es una historia con la que la gente se puede identificar, porque la gente se puede identificar con los lugares, la gente se puede identificar con las personas, con las situaciones actuales de Guatemala. Es más fácil para alguien entender cómo yo acepté del Señor por la crisis económica de Guatemala, que cómo yo acepté al Señor pensando en cómo José en algún momento fue llevado ante el faraón. Como les digo, esas historias por supuesto que tienen la autoridad del Señor, pero para la gente que no conoce, tu testimonio los puede ayudar a entender mejor la palabra, los puede ayudar a ponerse más en tu lugar y vas a poder llegar de la mejor manera. El Señor nos da creatividad para compartir su mensaje. Y una historia es una manera creativa. Hay muchas otras maneras, pero tu vida es una manera muy creativa de contarlo. El número 3 es que tu testimonio es importante. No lo menosprecies y no lo compares. Todos hemos, voy a poner un ejemplo bíblico. Todos hemos escuchado, por ejemplo, cómo cómo Dios le habló a Moisés, ¿no? La zarza ardiendo y los milagros y prodigios que han salido. Y a nosotros tal vez lo único que nos ha prendido fuego cerca es el radiador del carro cuando se calienta. Nada, no es un radiador y le faltaba agua y está saliendo el humo. Tal vez eso es lo único que a algunos de nosotros en algún momento nos ha sacado fuego. O escuchamos muchos otros testimonios fuertes de cosas que han pasado. Mi mamá me contaba, por ejemplo, que ella aceptó con un testimonio. Era el testimonio de una mujer, una jovencita, que estaba metida en drogas, estaba en adicción a las drogas, pero trabajaba como niñera. Y en un día, en una de esas sobredosis, estaba bastante tocada, vino y al bebé, es una historia bastante fuerte, al bebé, en su momento de locura, lo metió al horno y lo mató en el horno, lo quemó. Oye, es una historia bastante dura, muy dura. Pues mi mamá en su momento, con ese testimonio, fue que mi mamá conoció de Dios. Tal vez nosotros no tenemos un testimonio como pudiéramos pensar, y lo digo entre comillas, tan impactante. Porque tal vez nunca le hiciste algo así a un bebé, tal vez, como te digo, no te habló una zarza. Y puedes menospreciar lo que Dios ha hecho en tu vida y la manera en la que conociste de Dios. Pero ahora quiero decirte lo siguiente. La manera en la que tú conociste de Dios es la historia más fantástica que jamás pudo haber pasado. Porque es tu historia. La historia de la zarza, la historia de otras personas, son las historias de ellos. Y es la manera en que ellos han conocido de Dios. Pero ¿cuál fue la tuya? Esa historia de cómo tú conociste de Dios es fantástica. Es muy valiosa. Porque es tu historia, no la menosprecies, no la menospreciemos. Muchas veces creemos que nuestra historia no va a impactar. Oh, claro que sí va a impactar. Va a haber gente a la que sí va a impactar. Va a haber gente que va a estar en la posición en la que tú estabas. Y esa gente va a ser impactada con tu historia. No te sientas mal por no tener una historia, como te digo, entre comillas, fantástica. Tu historia es genial. No importa cómo haya sido, no importa que a los 10 años recibiste al Señor. Tu historia es fantástica. Y va a haber gente que va a conocer de Dios por esa historia y porque tú la compartes. Necesitas tener tu propia historia con Dios. Y eso es un punto muy importante. Solo tenemos una oportunidad de hacerlo. Durante esta vida, esos 70, 80, 90 años que estemos acá. Creemos nuestra propia historia de verdad. Crea el mejor testimonio que le puedas contar a alguien. Si aún crees que tu historia o tu testimonio no es el mejor y que pudiera tener muchas más cosas de cómo Dios te transformó, entonces que pasen. Deja que Dios te siga transformando. Cree en Dios y camina en fe. Tu testimonio, ¿quieres que crezca? Pues entonces hagámoslo crecer, creámosle a Dios. Te lo repito, mucha gente va a ser impactada por tu testimonio y tú probablemente nunca te des cuenta de ello. Nuestro testimonio debe ser corto, conciso y cristocéntrico. Algo que hay que entender de nuestro testimonio
a la hora de que lo compartamos. Y es uno de los errores que muchas veces cometemos. El protagonista de nuestro testimonio no somos nosotros, es Jesús. Es la historia de cómo Jesús nos alcanzó, no la historia de cómo yo en algún momento conocí de Jesús. Es la historia de cómo Jesús me alcanzó. Entonces, el protagonista de la historia es el Señor Jesús. Cuando le estemos contando nuestro testimonio a alguien, es importante eso, que se note que el importante de la historia es Jesús. Y hacerlo corto, conciso y cristocéntrico. Se recomienda que cuando estemos dando nuestro testimonio a una persona, no vayamos más allá de entre 5, o sea, no menos de 5, porque sería muy corto, pero no más de 10 minutos. Entre 5 y 10 minutos, el tiempo ideal para que podamos compartir de nuestro testimonio a la persona que está cerca. Apunta a eso, entre 5 y 10 minutos. Tal vez no menos, como te digo, muy corto, y más pudiera ser una historia demasiado larga y le daríamos demasiadas vueltas al asunto. Es una historia como la que normalmente le cuentas a tus compañeros del trabajo. ¿Sí? Entre 5 y 10 minutos. Para contar nuestro testimonio, por supuesto, que tenemos que tener confianza con la gente con la que estamos compartiendo. Puede ser que lo compartamos a alguien que no conozcamos, sí, pero debemos acercarnos, tener confianza con la gente con la que vamos a compartir, porque de esa manera van a recibir mejor nuestro testimonio. De esa manera mejor podrán entender y ponerse en tu lugar. Así que piensa, desde en esos amigos del trabajo, esas personas que conoces, que están cerca de ti o de tu familia, tal vez, o amigos del lugar en donde estudias, con los que tienes buena relación y a los cuales tal vez nunca les has contado cómo fue que tú conociste a Dios. Tal vez saben que eres cristiano, probablemente lo sepan. En algunos casos creo que tal vez no, algunas personas no lo saben, pero normalmente saben que somos cristianos, pero no saben cómo pasó. Y esas personas probablemente estén pasando una dificultad muy seria y la palabra de Dios está en la punta de tu lengua. Y lo único que se necesita es que abras la boca y que compartas. Mucha gente puede estar clamando por una palabra de parte de Dios y esa palabra está en ti. No temas compartirla porque Dios te respalda. No temas compartir esa palabra porque Dios te está respaldando. No importa que en el momento no veas un gran resultado, Dios te está respaldando. ¿Qué pasa? Dice mucha gente, cuando vengo y le comparto a alguien y le cuento mi testimonio y yo muy humilde vengo y le cuento cómo fue que conocí al Señor y esa persona no me cree o le da igual. Nos podemos sentir a veces afectados, nos podemos sentir un poco frustrados o cuando no encontramos la manera de contárselo a los demás. Sentimos que nuestra historia no es apreciada. Y tenemos que comprender algo. Jesús murió para que lo amaran a Él, no para que nos amaran a nosotros. Jesús murió para que lo amaran a Él, no para que te amaran a ti. Lo importante de nuestra historia, de nuestro testimonio, de lo que digamos es que la gente aprenda a amar a Dios, no a nosotros. A nosotros tal vez no nos amen, tal vez nunca, tal vez sí. Eso al final no es lo importante. Lo importante es que la gente ame a Dios. Cuando tú compartes, estás obedeciendo lo que Dios te mandó a hacer. Estás cumpliendo como cristiano lo que debes hacer. Como cuarto punto, tenemos sugerencias ya muy prácticas para que podamos compartir nuestro testimonio, para que le podamos contar a alguien cómo fue que yo conocí al Señor y cómo es que el Señor ha ido cambiando mi vida. El primero, y te pido que los puedas apuntar porque de verdad te van a ayudar mucho a preparar tu testimonio de la mejor manera. El primero es que ores y le pidas sabiduría a Dios para decir las palabras correctas. Puedes incluso escribirlo en una hoja de papel, porque Dios también honra la preparación. ¿Qué diferencia, imagínate, sería el tener a una persona aquí cerca, digamos, y quiero compartirle mi testimonio, y bueno, voy a ver cómo me sale? Es probable que el Señor por su misericordia, y por misericordia esa persona te use. Es probable que sí, pero ten por seguro que si fueras preparado con lo que vas a decir, fluiría de mucha mejor manera. Entonces Dios honra la preparación. Sepamos qué vamos a decir. Piensa en el testimonio que tienes. Como eras antes de conocer al Señor, el momento en que te diste cuenta de que necesitabas de Él, cómo fue que llegaste, ese momento en que aceptaste de Dios, y por último, ¿cómo es tu vida ahora?
los cambios que Él ha hecho en ti. Escríbelo. Que no pase de 10 minutos. Muy práctico, muy sencillo, muy digerible. El punto número 2 de las sugerencias es que seas breve. Evita detalles excesivos. Procura compartir de 5 a 10 minutos. Sé breve. E incluyamos lo más importante. No demos tantas vueltas, como les decía, porque a veces uno quiere contar todo lo malo que era antes. Como para decir, mirad lo que Dios me sacó. Pero la gente no quiere saber y no le interesa tanto saber qué tan malo eras. La gente lo que quiere saber es qué hizo Dios en ti, por ti, y cómo el Señor puede ayudarlo en la situación en la que esté. Entonces, seamos breves, no más de 5 a 10 minutos. Punto número 3. Sé empático. Haz referencia a las expresiones que la mayoría de personas tienen. Recordemos que acá, por ejemplo, y lo vuelvo a decir, estamos en la iglesia. Acá me entienden la forma en la que estoy hablando, tal vez, si usamos ciertas expresiones, porque estamos en la iglesia. Pero si estamos hablando de alguien afuera, tenemos que saber que estamos en otro entorno y que nuestro lenguaje tiene que estar acorde al lugar en donde estamos. Aquí está bien que nos comuniquemos de la manera en que lo hacemos, porque es la manera en que nos entendemos y está genial. Pero afuera tienes que comunicarte de una manera en que la gente entienda. No trates de que ellos entiendan la forma en que tú hablas. Mejor trata de entender cómo es que ellos escuchan y tú hablarles de la manera que escuchen. ¿Sí? No nos cerremos a que yo estoy a decir, por ejemplo, ellos tienen que entenderme, a como los cristianos hablamos porque se tienen que hacer este mundo. No, tienes que hablarles de una manera en que ellos entiendan. Entonces seamos muy empáticos. Situaciones muy comunes, lugares de Guatemala muy comunes, situaciones que todos podamos conocer. ¿Sí? Situaciones con las que la gente a la que les está hablando se puede identificar, porque te lo aseguro, si estás trabajando con alguien a quien le estás contando tu testimonio, tienes cosas en común con esa persona. Si es alguien de tu familia, tienes cosas en común con esa persona. Si estudias con ellos, tienes cosas en común. Esa empatía, creémosla mucho. Permitamos que la gente se sienta a gusto con nosotros, porque nuestro testimonio lo van a recibir de mejor manera. Cuarto, seamos honestos en cuanto a las cosas con las que aún luchamos y no demos a entender que todos los problemas se acabaron. Muchas veces cuando contamos nuestro testimonio, damos a entender que hoy por hoy llegamos levitando y que el Espíritu Santo físicamente se ve acá y que no tenemos ningún pecado ya, que no tenemos nada que cambiar, que el Señor ha cambiado absolutamente todo, que somos humanos perfectos. No, obviamente las personas te conocen. Entonces, seamos honestos en cuanto a las cosas con las que aún estamos trabajando. Seamos honestos en las cosas en las que Dios aún está transformándonos en nuestras vidas. Si estamos hablando de Dios, no vamos a mentir. Seamos honestos. La gente igual, más se va a identificar con nosotros, porque somos unos humanos como ellos, que tienen las mismas tentaciones, los mismos problemas, lo mismo. La gente más va a crear empatía contigo. No tratemos de autosantificarnos o autohacernos los más espirituales. No, somos personas que estamos buscando a Dios y caminando a esa estatura de varón perfecto de Jesús, pero estamos en ese proceso. Es importante el número 5, hacer énfasis en los beneficios de recibir al Señor, y esto incluye el dónde vas a pasar la eternidad. A veces, y fue un evangelio que durante mucho tiempo así se predicaba, que en su momento tal vez funcionó, pero hoy se debe saber cómo manejarlo. Es el de dónde estará tu destino el día en que mueras. La gente está pasando probablemente situaciones difíciles ahorita, en este momento. Y sí quiere saber en dónde va a pasar la eternidad, pero más en el momento le interesa saber cómo puede salir de la situación en la que esté. Entonces, en los puntos anteriores vimos cómo hablarles un poquito de cosas actuales. Ahora en este punto es importante también mencionar en dónde voy a pasar la eternidad. Es importante mencionarlo, aunque tal vez no nos llevemos tanto tiempo en ello, pero es importante mencionarlo, porque es algo vital en la salvación. Por eso se llama salvación. ¿En dónde voy a pasar mi eternidad? No tratemos de condenar a las personas diciéndole, si no aceptas al Señor te vas a quemar en el infierno, oh pecador. No, esa no es una manera de compartir. Pero sí es importante hacerle referencia. Si no acepta al Señor en algún momento, no va a poder compartir con el Señor en el paraíso. Ahí no hay debate en eso. No hay debate. Así que sí es importante que lo podamos mencionar. Y número 6, el último de las sugerencias, no hagas comentarios negativos sobre otras religiones y no uses lenguaje cristianés. No hagas comentarios despectivos de otras religiones. No digas, por ejemplo,
yo cuando era católico era un tal por cual y hacía esto y aquello, pero ahora que soy cristiano evangélico, no. No, eso no está bien. Eso no está bien. Yo antes era testigo de Jehová, era mormón o era de cualquier otra iglesia, pero el Señor me sacó de ese lugar y no. El Señor no va a honrar a alguien que está hablando así. Así que otra iglesia donde estabas antes, otra denominación, otra religión como tal, no la critiquemos. El Señor tratará en su momento con las personas que estén ahí. No la critiquemos, porque no estamos haciendo bien criticando. ¿Qué sabemos si estamos hablando mal de un siervo de Dios al criticar? Cuidemos mucho nuestra lengua. No critiquemos. El Señor es el que se encarga, pero nosotros no hablemos mal de los demás. A nadie le interesa estar escuchando a una persona que solo se la pasa criticando. Y, como les digo, el último de este 6 es que no usemos un lenguaje muy cristianés. Cuando digo cristianés me refiero a, como les decía en un punto anterior, demasiado rebuscado que solo nosotros entendamos. Es importante que sepamos en el lugar en donde estamos, el entorno en el que estamos y una manera en que las personas nos puedan entender. Ya luego, la forma en que nos gusta hablar acá y todo está bien, pero afuera, la gente necesita escuchar palabras y formas de expresarse que entiendan. No abusemos de vocablos cristianos que a nosotros nos gusta usar acá. Terminando las sugerencias para preparar tu testimonio, de verdad espero que hayas podido apuntar, porque son cosas que te van a ayudar, son cosas muy prácticas que te van a poder ayudar a compartir de mejor manera. De los 6 puntos originales que estamos viendo, ya vamos hacia el número 5. Y este es que tienes más de un testimonio. Las situaciones diferentes requieren testimonios diferentes. Aquí caemos a que no en todo momento nos encontramos en el mismo lugar. Por ejemplo, hoy estamos en la iglesia, mañana vamos a la universidad y tal vez vamos al trabajo. En cada lugar hay personas de diferentes edades y diferentes necesidades. El Señor ha trabajado contigo de varias maneras y te ha hecho cambiar de varias maneras y ha hecho varios milagros en tu vida. Entonces, dependiendo del lugar en donde estés, pídele al Señor sabiduría para saber qué testimonio contar. Por ejemplo, si estás acá en la iglesia y con alguien, por ejemplo, de acá de la iglesia, puedes contarle un testimonio de cómo el Señor te sanó. Alguien que está buscando sanidad, por ejemplo. Pero en tu trabajo puede ser que alguien esté pasando una necesidad familiar. Entonces comparte con esa persona acerca de cómo Dios transformó tu familia. En la universidad tal vez es alguien que está en problemas con sus papás, por ejemplo. Compártele entonces de cómo el Señor como padre te ayudó o como hijo. Tienes varios testimonios. Muy importante, el Señor te ha permitido pasar por varios procesos. Yo sé que, vamos a ver, ¿a quién el Señor más de alguna vez le ha ayudado de una manera así milagrosa? Más de una vez. ¿A quién el Señor de una manera milagrosa le ha ayudado más de una vez? Tienes mínimo 5 testimonios. Mínimo. Sé sabio para saber en qué momento contar cada uno. Porque hay un testimonio que puede servir mejor para una situación o una persona y otro testimonio que puede servir mejor para otra situación y para otra persona. Entonces, tengamos nuestros testimonios listos para el momento en que necesitamos compartirlos. Y el número 6, el último punto, y este es un reto para todos nosotros. Es momento de compartir nuestro testimonio con los demás, porque Dios te está respaldando. No esperes a que nadie más lo haga. Dios te ha dado palabra a ti. Y esto es muy importante. Si Dios envió a alguien a tu lado, es porque también te dio la autoridad para hablarle. Muchas veces pasa que tenemos personas a nuestro lado, cerca de nosotros, que no conocen de Dios y no nos sentimos con la autoridad y decimos, ¿y qué le voy a decir? Y yo no estoy capacitado. Si Dios puso gente cerca tuyo, también te está dando la autoridad para hablarle. Obviamente, eso viene de tu búsqueda de Dios. Busca siempre esa intimidad con Dios para que Él te dé palabra. Pero si tienes gente cerca que no conoce a Dios, también tienes la autoridad y responsabilidad para hablarles. No esperes a que nadie más lo haga. Si tú no lo haces, alguien lo va a hacer. Alguien lo va a hacer. Así como fue contigo. Alguien lo va a hacer. Pero qué mejor que poder saber que estamos cumpliendo ese propósito de Dios para nuestras vidas y para la vida de otra persona. No sabemos cuánta de la gente que diariamente vemos está así de cerca de llegar a una tragedia, así de cerca de perder su familia, así de cerca de caer en pecado, así de cerca
de incluso morir en una enfermedad, de perder a su familia, así de cerca. Y la palabra para que eso no suceda está en ti. Está en ti. Está en tu testimonio. No carguemos con la responsabilidad de no haber hablado. Y si no nos hacen caso, y si nuestro testimonio no los impactó, pues no lo hizo. Pero que no quede en ti. Que no quede en nosotros la responsabilidad de no haber hablado cuando era momento de hablar. Tienes algo bueno que decir. Te lo aseguro, tienes algo muy bueno que decir. Hay alguien, o muchos más, pero por lo menos uno, al que tu historia le va a impactar. Al que tu historia le va a llegar hasta el fondo del corazón. Imagínate, tú tienes tal vez una historia en la que perdiste a un ser querido. Hay alguien que necesita una palabra de aliento que tú le puedes dar. Hay alguien que tal vez perdió a su familia y luego, por gracia de Dios, la recuperó. Alguien que está a punto de perder su familia, va a recibir ese testimonio tuyo. Alguien que está a punto de caer en algún pecado va a recibir ese testimonio de cómo tú en algún momento cometiste ese error y cómo el Señor te restauró de ello. Pero por favor, no te quedes callado. Comparte, no te quedes con eso dentro de ti. De nada nos sirve tener un montón y recibir un montón de Dios y estar acá y recibir tanto del Señor si no estamos hablando. Y si no sabes cómo llegarle a las personas, si no sabes cómo llegar con una gran prédica, cuenta tu testimonio de vida. Y puedes decir, mi testimonio no es tan impactante, Dios no ha terminado de transformarme, y eso es lo importante, que Dios sigue transformándote, que aún en medio de que no eres perfecto, Dios sigue moviéndose en ti y sigue llevándote hacia lo que Él quiere hacer, sigue llevando ese propósito a tu vida. La gente necesita escuchar eso, la gente no necesita escuchar de alguien que es perfecto y ya lo alcanzó todo. La gente necesita escuchar de alguien como nosotros, que está luchando día a día por servir al Señor. Amén. Ya que hemos estado hablando de testimonios y de cómo nuestras historias pueden impactar a las vidas de los demás, quiero contarte mi historia. Como les decía hace un rato, mi familia, pues desde hace algunas generaciones ha estado en Verbo. Mis papás, mi mamá incluso llegó a la carpa, luego mi papá en Reforma, luego también somos de las familias originales que llegaron a la zona 16. Yo tengo 26 años, así que tengo 26 años de estar acá. Pero eso, sin embargo, no marca mayor cosa. Puedo tener 26 años acá y no estar ni así de cerca de Dios. Puedo tener una semana y estar en la presencia de Dios. El tiempo que lleves de estar acá no lo marca tu relación con Dios. Pues llegó mi familia y durante muchos años nosotros acá, yo crecí en la escuela en Sala Cuna todavía no estaba acá, estábamos en los edificios de allá, y luego en escuelita dominical, todavía usábamos de aquellos, que era como pantallita verde donde ibas pegando unos papeles, no recuerdo cómo se llamaban, franelógrafo. Ya no se usan, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Sí lo usan? Bueno, pues lo usábamos. Crecí ahí, en una familia con valores cristianos, en una familia en la que mis papás servían en la iglesia y hasta el momento lo siguen haciendo y los honro por ello. Pero llegó un punto en el que al ir creciendo, aunque pues yo tenía valores inculcados, había crecido dentro de la iglesia, había un punto de la vida en que debía decidir, por mí mismo. Que mi papá fuera líder o no, no cambiaba nada. Yo no me hacía salvo por eso, porque mi mamá cantara o no. Y eso pasa con nosotros. ¿Qué pasa con que tal vez algunos estamos acá porque venimos acompañando a nuestra esposa, a nuestro esposo, venimos acompañando a nuestros hijos o venimos acompañando a nuestros papás? Porque mi papá me trae, estoy aquí. Pues puedes estar aquí, pero eso en realidad no marca nada. Lo que marca es tu vida entregada al Señor. Llegará el momento en que tengas que hacer una decisión. Pues estaba acá, llegó un momento en que tuve que decidir qué iba a hacer de mí. Si iba a creer en este Dios o quería probar suerte en el mundo. En ese momento dije, bueno, no me voy a arriesgar. Escuchaba muchas historias, dije, no me voy a arriesgar. Vamos a aceptar al Señor, creo en el Señor. Y aceptar al Señor, a una edad, aún pequeño, era niño aún. ¿Qué pasa con eso? Hay una ventaja de vivir en Jesús, que sé que muchos tal vez no tuvieron y muchos tal vez sí están teniendo. Pero no importa, porque siempre es momento para cambiar. Una de las ventajas que tuve al vivir en Jesús fue que desde pequeño pues me alejé de cosas
que tal vez no estaban bien, y hoy puedo ver como muchos de mis amigos que estudiaron conmigo de pequeños están completamente perdidos, y yo hoy, por gracia y sea la gloria para el Señor, estoy compartiendo acá. Hay una gran diferencia. Dáselo a Él. Eso pasa cuando permites que el Señor reine en tu vida, te aleja de cosas malas. Tal vez en mi caso fue de pequeño, porque así fue, pero en tu caso puede ser hoy, puede ser mañana, no importa la edad que tengas, no importa. Siempre es un buen momento para decir, hasta acá, ya no quiero esta vida. Tomo la decisión de, no es necesario que llegues a sufrir un montón de cosas malas para que necesites de Dios, ahórratelas. Deja que el Señor te libre de todas ellas. Cuando Dios te hace salvo, no solo te hace salvo para pasar una eternidad con Él, Él te salva también aquí. Dios te salva también acá. Tú eres salvo también aquí en la tierra, porque vas a ser salvo de malas situaciones, muchos otros problemas que hubieran venido a tu vida si no estuvieras con Dios. Pero como vives una vida de principios cristianos y de principios del Señor, te vas a ahorrar esos problemas. Así que también eres salvo aquí. Pues eso pasó conmigo. El Señor, por su misericordia, nada más por su misericordia, no tengo mérito, ahí es misericordia de Dios, me permitió alejarme de ello. Cuando acepté a Jesús, ese perdón marcó mi vida. Le dio sentido a todo lo que hacía. Me dio un futuro, me dio una visión, me dio un hogar, me dio oportunidades de cumplir el propósito de Dios para mi vida. En mi historia, cuando acepté al Señor, el Señor me dijo, yo te quiero llevar hacia allá. Y eso es lo que el Señor ha ido haciendo, aún con todos mis errores. El Señor ha ido marcando en mí un futuro, me dio un propósito, me dio una visión y hacia ese lugar me lleva. Muchos de nosotros estamos pasando tal vez algún momento en nuestra vida en que no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos qué hará Dios con nosotros. No tengo una visión, no tengo un lugar hacia dónde voy, simplemente estoy por inercia. No, Dios te quiere dar un propósito. Hay un propósito para ti desde el día en que naciste. No importa de la manera en que naciste, ojo con eso. No importa la manera en que viniste a este mundo, hay un propósito para ti desde el principio. Cuando te acerques a Dios, conocerás bien ese principio, conocerás bien ese propósito. Puede ser que estés aquí en la iglesia y aún no conozcas ese propósito, porque aún no estás tan cerca de Dios. No tiene nada que ver con estar en la iglesia, tiene que ver con tu vida. A mí Dios me dio un propósito, y te lo puedo decir, a mí Dios me dio un propósito y me está moviendo en base a ese propósito. Y Dios lo quiere hacer también contigo. No tienes que darle más vueltas al desierto, porque a un par de días, a 40 días, está la tierra prometida a la que Dios te quiere llevar. No le des más vueltas al desierto, buscando el propósito de Dios para tu vida. No le des más vueltas. A mí me lo dio. Soy un chico de 26 años. Para ti, hay probablemente algo mucho más grande aún. Pero no pierdas la vida sin saber ese propósito de Dios para ti. No la pierdas sin saber ese propósito. Dios ha permitido tener muchos amigos excelentes, me ha permitido pues vivir de acuerdo a su propósito, me ha permitido conocer a las mejores personas que existen, me ha permitido conocer a la chica más impresionante que existe porque busqué su propósito. Y Dios eso quiere hacer contigo. Busca el propósito de Dios. El Señor te lo quiere dar, pero debes estar cerca de Él. Ese perdón que vino hace 2000 años, ese perdón está esperando por ti. Está ahí. Está a un solo, yo lo acepto a distancia. Está a un solo, yo lo acepto a distancia. ¿Va a ser perfecta la vida? No, para nada. Todos nos enfrentamos exactamente a las mismas tentaciones y mismas dificultades. Todos. A diferente edad y todo, yo me enfrento a la misma dificultad que cualquier otra persona. Tengo problemas y todo. Pero sé hacia dónde voy. Sé que alguien más grande tiene tomada mi mano y no me va a dejar caer. Sé que cuando me sienta triste y esté llorando, alguien va a abrazarme y va a decir, hijo, tranquilo, que yo peleo por ti. ¿Vas a tener problemas? Sí, lo siento, sí lo vas a tener. Pero vas a tener a alguien mucho más grande que va a acompañar tu camino. Vas a tener a alguien mucho más grande que le va a dar sentido a tu vida por medio de ese perdón y ese sacrificio inmerecido que Jesús hizo hace 2000 años. ¿No lo merecíamos? No, no lo merecíamos, pero lo dio. Lo dio. Y no importa lo que hayas hecho, no importa
qué pecado hayas cometido, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa que estés lejísimos de ser lo que debes ser, no importa que muchas veces te han dicho vas a llegar a hacer tal cosa y estés lejos, no importa que hayas en el momento traicionado a los que más querías, que hayas fallado, que hayas pecado en las peores maneras, Dios te quiere dar otra oportunidad. No dejes pasar este día sin recibir esa oportunidad. Dios te está diciendo, yo ya no me recuerdo de lo que hiciste. Si yo ya no me recuerdo de los pecados que hiciste, ¿quién te crees tú para recordarte de ellos y no perdonarte? El Señor te quiere perdonar. Lo único que te pide es que te acerques a Él. El Señor te quiere perdonar de cada una de las cosas que hiciste. Y esta mañana no estás aquí por casualidad. Ninguno de nosotros. Estamos acá porque el Señor nos quería hablar. Y cuando el Espíritu Santo te quiere hablar, ni siquiera es necesario que alguien venga acá a predicar, como pasó con Desiree. Nadie estaba aquí predicando cuando el Espíritu Santo la tocó. El Espíritu Santo es el que redime. Nosotros simplemente compartimos. Esta mañana no estás aquí por casualidad. Sé que hay algo especial de Dios para tu vida. Cada uno de los que estamos acá. No estamos aquí por casualidad. Tal vez no te imaginaste estar aquí hoy. Tal vez viniste porque te trajeron, como venimos muchos de nosotros. Pero no te vayas hoy sin ese perdón de parte de Dios. No te juegues el futuro. No juegues la vida cargando todos esos pecados. No te juegues la vida sin un propósito que Dios quiere para ti. Así que esta mañana quiero hacer un llamado a esas personas que no han encontrado un propósito. A esas personas que aún siguen cargando con esas cosas malas que han hecho. A esas personas que se sienten indignas de llegar ante la presencia de Dios porque he sido un tremendo pecador. A esas personas que tal vez en algún momento han tratado de venir a la iglesia y han tratado de hacer las cosas bien, pero no se les da. Hoy te puedo decir, vale la pena. Vale la pena, amigo. Vale la pena entregarle tu vida al Señor. Vale la pena. No camines más solo. No camines más sin papá. No camines más sin papá. Si hoy el Señor ha hablado a tu corazón y sientes eso dentro de ti que te dice, ya no más, ya no puedo más, ya no quiero esta vida así, ya no quiero seguir cargando con estas cosas malas, con este dolor, con esta frustración, con este no saber hacia dónde voy, el Señor hoy te quiere dar propósito, te quiere hacer salvo. Así que si hay alguna persona acá que hoy quiera decir, yo le entrego mi vida al Señor, que quiera decir, no voy a caminar más solo. Si hay alguna persona que quiera recibir hoy ese perdón, que lo único que te está pidiendo es que le digas, lo acepto, que no está cobrándote absolutamente nada, ese perdón que te va a cuidar en medio de los problemas, te va a guardar. Si quieres decirle que sí a papá, quiero pedirte que en el lugar en donde estés puedas levantar tu mano. Ahí en el lugar en donde estés, ¿hay alguien que hoy quiera hacer esa decisión de entregarle su vida al Señor? No dejes pasar la oportunidad, que tal vez nunca más la vas a tener. No dejes pasar la oportunidad. ¿Quién dice que la vas a tener mañana? ¿Hay alguien? ¿Allá? ¿Sí? Ok. ¿Puedes pasar por favor para acá? Gracias. ¿Alguien más que hoy quiera entregarle su vida al Señor? No dejes pasar la oportunidad. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios te está diciendo, yo quiero estar contigo en estos momentos de dificultad. Yo quiero acompañarte. Yo quiero cargarte con mi mano. Yo quiero abrazarte. No te vayas hoy sin mi amor, dice el Señor. No te vayas hoy sin ese perdón. ¿Hay alguien que hoy quiere entregarle su vida al Señor? ¿Alguna otra persona que hoy quiera tomar esa decisión? ¿Sí? ¿Puedes pasar por favor por acá? Gracias. Por tercera vez, ¿hay alguien que hoy le quiera decir al Señor, yo te acepto,
Yo acepto tu perdón. Yo acepto ese acompañamiento de por vida. ¿Hay alguien? ¿Alguna tercera persona? No te quedes con eso hoy. No te quedes con eso. El Señor quiere actuar hoy en tu vida. ¿Alguien? ¿Alguna tercera?